y del Espíritu Santo. Lucas 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomodoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. A ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La palabra del Señor está bendecida. Bien. Vamos a estar predicando bajo el tema el alcance de la salvación. El alcance de la salvación. Bien. Uno de los conceptos que tenemos que definir claramente qué es la salvación. Entonces, una de las cosas que no se entiende verdaderamente qué es la salvación, porque no se ha definido qué es la salvación. En sí, la salvación es guardar, proteger, dar cobertura. Y para muchos, el concepto de salvación se limita a un viaje al cielo. La salvación es más que eso, es más que un viaje al cielo. Es más, nosotros cuando todo esto termine, nosotros iremos al cielo, pero volveremos a la tierra. Volveremos con tierra nueva, con cielo nuevo. Es decir, ¿qué es más que un viaje al cielo? Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia en el contexto general de lo que es la salvación, podemos ver la salvación, cómo definían la salvación David. Y David definía que Dios lo salvaba de la persecución, que Dios lo salvaba en el día que estaba siendo perseguido, era salvado por Dios. Entonces, David veía la salvación como que Dios lo guardaba de la persecución. Pero nosotros vemos también la salvación en el contexto de los evangelios. Y también podemos ver la salvación en el contexto apostólico de lo que enseñaron, qué es la salvación, basado en lo que enseñaron los apóstoles para la iglesia. Bien, ahora bien, una de las cosas que nosotros a veces se nos hace difícil entender las escrituras es por la Biblia y los evangelios. Porque nosotros vemos que los evangelios están en la parte de la Biblia que dice Nuevo Testamento. Y entendemos que en el contexto que se dan los evangelios es en el Nuevo Pacto. En el contexto que se dan los evangelios es en la ley. Es decir, Jesús anduvo y predicó bajo la ley. Entonces, ¿qué sucede? En ese periodo se le llamó el periodo de transición, que se estaba entre medio de la ley y la gracia. Y eso es lo que se llama el periodo de transición. Y tenemos a Juan el Bautista, que es el que es llamado el profeta de transición. Juan estaba encargado de transicionar al pueblo de Israel de la ley a la gracia. Entonces, Juan viene con un mensaje que no es propio de la ley. El mensaje de Juan es propio de la gracia. Entonces, Juan es llamado el profeta que le iba a allanar el camino a Jesús. Ahora bien, pero Juan en sí, aparte de ser profeta, era sacerdote. ¿Por qué? Porque venía de la tribu de Leví, porque Zacarías, su papá, era de la tribu de Leví y era sacerdote. Es decir, que quien tenía que suceder al padre era Juan. Pero Juan decide entrar en una naturaleza profética. Pero quien le da entrada a Jesús, al mundo espiritual, es Juan. Por eso Jesús tiene que ir donde Juan a bautizarse, porque era quien le iba a dar entrada al mundo espiritual, porque quien daba entrada al mundo espiritual era un sacerdote. ¿Qué sucede? Si nos damos cuenta,
Aquí Juan introduce tres cosas que no son de la ley y la vamos a definir. Dice Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, endereza su senda. Y salía a Jerusalén toda Judea y toda provincia alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí vemos tres elementos que no es de la ley, que son de la gracia, que es arrepentimiento. Vemos también confesión de pecado y bautismo. En ninguna de la ley ustedes van a ver que eso estaba establecido en la ley, sino en la gracia. Y Juan establece tres elementos para ser salvo. Y el primero es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar tu manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Ahora bien, el arrepentimiento, aunque somos nosotros que nos arrepentimos, pero es una obra del Espíritu. Y para eso, para que haya arrepentimiento, el Espíritu de Dios tiene que convencerte de que tú eres un pecador y que está destituido de la gloria de Dios. Y debe convencerte de que toda tu vida tú has vivido ofendiendo a Dios, tú has vivido ofendiendo a Cristo, y te convence de que tú necesitas un Salvador. Amén. Ahora bien, la Biblia enseña que solamente hay un nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, que es el nombre de Jesús. Solamente en él hay salvación. Fuera de él no hay salvación, queridos hermanos. Ahora bien, también establece confesión de pecado. Es decir, que yo debo confesar mis pecados. Pero debo confesar mis pecados a Dios. ¿Por qué? Porque a quien yo he ofendido es a Dios. Entonces yo debo confesarle mis pecados a Dios. Pero al mismo tiempo debo ir al bautismo. El bautismo, cuando Juan establece el bautismo en agua. Ahora bien, ese bautismo es lo que llamamos tipo, sombra y figura del bautismo en el Espíritu. Por eso Juan dice que detrás de él iba a venir uno más poderoso que él, que ese lo iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Está hablando de Jesús, que es el que da el bautismo del Espíritu, y es el Espíritu, dice el bautismo en fuego, que es el que te da el Espíritu Santo y fuego, que es en la regeneración del Espíritu, y te da el dinamismo. ¿Para qué? Para tú obrar y hacer las cosas para Dios. Si lo que estamos haciendo aquí es una obra del Espíritu, que Ariel en su fuerza no lo puede hacer a menos que el Espíritu de Dios venga a él. Entonces, el bautismo, entonces podemos ver aquí el bautismo en agua como algo requerimiento, pero no para salvación, sino como un acto de obediencia a Dios, porque Jesús estableció el bautismo en agua y la partición del pan como los dos sacramentos que debemos cumplir. Lo dejo claro, el bautismo en agua no es para salvación. El bautismo que salva es el bautismo del Espíritu, cuando el Espíritu de Dios viene a ti, y eso es lo que te da la salvación. Ahora, luego de eso, como señal de obediencia a lo que Jesús dijo, debemos ir al agua bautismal, donde confesamos públicamente que hemos creído en Cristo Jesús. Entonces, eso se introduce como Juan, lo que introduce Juan el Bautista. Entonces, ¿qué pasa? Vemos entonces la obra del Espíritu. Cómo el Espíritu está obrando en ese momento. Y está obrando y convenciendo a la gente de que vayan a bautizarse, que vayan donde Juan. Y el bautismo en agua no es establecido en la ley. No hay ninguna parte de la ley que habla del bautismo. Lo que más se parece al bautismo en el agua es el lavamiento que ellos hacían cuando iban a hacer los sacrificios. Pero no existe en la ley el bautismo en agua, sino que es Juan que lo introduce para introducir a Jesús. Entonces, pero ya nosotros nos damos cuenta que el Espíritu de Dios está obrando en ese momento, convenciendo a la persona. Y vemos entonces Mateo 3, 7 y 10, dice: a ver esto, que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo. Él le decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no penséis decir entre vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de esta piedra. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es decir, que cuando el Espíritu de Dios te convence de pecado y produce arrepentimiento,
en cada uno que ha sido salvo, debe haber un fruto de arrepentimiento. Debe haber un cambio. Debe haber algo diferente. No es de la noche a la mañana. Claro que no. Pero algo va cambiando. Porque el Espíritu de Dios va trabajando en cada uno de nosotros. Nosotros vemos aquí la oposición del reino de las tinieblas a lo que Juan estaba haciendo. Y vemos que también los fariseos y los saduceos iban a bautizarse. Pero ellos iban a bautizarse, pero en verdad no tenían un arrepentimiento. Iban, vamos a decir, a estorbar a Juan. Iban a buscar a ver qué Juan estaba haciendo mal. Entonces, Juan discierne por el Espíritu en el discernimiento que ellos iban donde Juan no con un corazón de arrepentido. Y por eso se llama generación de víbora. Es una verdad que él le dijo que nosotros no deberíamos decírselo a la gente, como dijo el pastor la semana pasada. Aunque es una verdad, no deberíamos decírselo a la gente. Entonces, ¿qué sucede? Esta secta de los fariseos y los saduceos tenían un problema, que es el mismo problema que tienen la secta hoy. Para que puedan identificar qué es una secta. La primera característica de una secta es que ellos establecen que solamente en ellos hay salvación. Que si fuera de ellos no hay salvación. Inmediatamente alguien, sea quien sea, le diga que usted tiene que pertenecer a ese grupo para ser salvo, inmediatamente identifique que es una secta. Bien, otro aspecto de la secta, que aparte de la fe, agregan, aparte de la fe en Jesucristo, le agregan otra cosa que tú tienes que hacer. La Biblia es clara en la suficiencia de Jesucristo para salvar. Si hay una cosa que la Biblia es clara, es que Jesucristo es suficiente para salvar. Entonces, aparte, tienen otra característica. ¿Cuál? Que aparte de la Biblia, tienen otros libros que también son parte de su fe y conducta. Para nosotros los cristianos, la Biblia es el único manual de fe y conducta. Fuera de la Biblia, todo lo que se escriba es por hombre. Eso no implica que usted pueda leer un libro bueno que lo instruya, eso no implica eso. Pero como parte de su fe, tiene que estar en lo que Dios ha revelado a través de la Biblia, a través de las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si nos apartamos de ahí, estamos perdidos. La Biblia es infalible, no tiene fallo. Es inerrante, no tiene error. Y es suficiente para revelar a Dios. También la Biblia se interpreta a sí mismo. Por eso, si usted se pone a estudiar la Biblia, usted no necesita quien se lo interprete. Si usted tiene el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Dios, le va a dar iluminación de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Aprender de las Sagradas Escrituras, aprender de la Biblia. ¿Por qué? Porque si aprendemos de ella, nosotros podemos hacer apología de nuestra fe, defender nuestra fe. Y una de las cosas, la apología es la parte, la rama de la teología que estudia la defensa de la fe. Yo tengo que aprender a defender mi fe en este mundo. Que alguien venga a atacarme lo que yo he creído en Cristo Jesús, yo tengo que saber defenderme con la Biblia, con lo que dice la Biblia. Entonces, si yo no aprendo a defender mi fe, puedo ser llevado por cualquier viento de doctrina. Puedo ser engañado por el hombre, porque le dice, mira lo que dice aquí, y tú crees lo que dice ahí. Pero tienes que decirle, bueno, el Espíritu tiene que iluminarme que dice ahí. ¿Para qué? Para yo defender mi fe. No para discutir, pero es para defender mi fe. Entonces, nos damos cuenta, ¿qué enseña la Biblia? Que ninguna religión, ninguna denominación da salvación. El único que da salvación es Jesucristo. Y dice, Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no los recibieron, mas todo lo que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Es decir, que yo soy salvo porque soy hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso solamente lo puede hacer Jesucristo. Y eso debe estar claro y debe estar establecido como lo que se enlaza a mi alma. Que mi alma se enlace a esa verdad. Es decir, que alguien puede decir, yo soy salvo porque soy de tal religión o de cual denominación. El problema es que la Biblia no enseña eso. Es decir, lo que tú necesitas es creer en Jesucristo, creer en su nombre. Entonces, ahora bien, cuando somos salvos, hay un fruto. Y por eso él habla del fruto de arrepentimiento.
Cuando nosotros leemos Génesis, Génesis significa principio. En Génesis se establecen muchos principios que son válidos para la Biblia entera. Y hay un principio, Génesis 1:11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Hay un principio. El árbol va a dar el fruto conforme a la semilla. Si usted sembró una mata de mango, no vaya a buscar aguacate, porque usted lo que sembró fue una semilla de mango. Entonces, si a mi espíritu entró como semilla el Espíritu de Dios, dice las Escrituras que Dios es amor. Entonces, si esa semilla entró a mí cuando me engendraron en el nuevo nacimiento para ser hijo de Dios, por naturaleza, lo que yo debo manifestar, ¿qué es? Amor. ¿Dónde están aquí? Amén. Porque la semilla que se me implantó fue la semilla del Espíritu de Dios. Entonces, la Biblia en ninguna parte dice que Dios tiene amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Esa es su naturaleza. Dios no tiene que esforzarse para dar amor. Él es amor, porque esa es su naturaleza. Él no tiene que pensar, déjame ver a quién le doy amor. Él no tiene que decidir a quién darle amor. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Eso es lo que Él sabe hacer. Entonces, cuando Él viene a mí, entonces, viene y se produce el amor, porque ha derramado su espíritu en mi corazón. ¿Para qué? Para que en el corazón esté el amor de Dios. Entonces nosotros vemos entonces que el alcance de la salvación me hace cumplir dos mandamientos fundamentales. Jesús reduce los 613 mandamientos a dos mandamientos. Y es que ame a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu alma, y que ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que ahí se cumplen los 613 mandamientos. Y es lo que en Gálatas se habla de la ley de Cristo. Y Pablo establece que la ley de Cristo es superior a todas las leyes. ¿Qué implica eso? Que cuando el Espíritu de Dios viene a mí, yo voy a amar a Dios por naturaleza. ¿Por qué? Porque Él me amó a mí. Pero ¿qué implica? Que cuando el amor de Dios esté en mí, que yo ame también a ¿quién? A mis hermanos. Sí, nadie tiene que pedirme a mí que lo ame a ustedes. Ni tienen que establecérmelo como un mandamiento. ¿Por qué? Porque debe manifestarse lo que yo tengo. Porque si a mí se me entró la semilla del Espíritu, a mi espíritu, y está trabajando en mi corazón, por mi naturaleza, entonces yo tengo que manifestar lo que ya tengo. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Entonces, el amor se manifiesta en tres cosas fundamentales. Se manifiesta en gracia, en paciencia y en misericordia. Es decir, que cuando yo tengo amor, esos tres elementos tienen que estar en mi corazón. Gracia, paciencia y misericordia. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Dios tuvo conmigo. Dios tuvo gracia que me dio la salvación. Tuvo paciencia conmigo, que pasó por alto 38 años de Ariel pecando. Dios lo pasó por alto. Y también tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque no me dio el castigo que yo merecía. Me dio la gracia. Me dio el don que yo no merecía. Ahora, ¿qué yo debo hacer? Manifestar eso mismo. ¿Con quién? Con los demás. Amén, amén. Si el Espíritu de Dios está en mí, ¿cuántos están aquí? Amén. Ahora, yo no tengo que pedirle eso. Eso debe manifestarse naturalmente. Bien, porque fue la semilla que fue implantada. Entonces, ahí vemos lo que es el alcance de la salvación. Entonces, otro algo fundamental en este alcance de la salvación, que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Tú no te la puedes ganar. No es por algo que tú haces, dice Efesios 2:8, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Entonces, cuando somos salvos es porque la gracia de Dios nos alcanzó. Sí, la historia del hombre después de la caída es Dios detrás del hombre para salvarlo. Esa es la historia del hombre. No es que usted busque a Dios, es que Dios lo busca a usted. Es Dios persiguiéndolo para salvarlo. Pero esto es por gracia, es un regalo de Dios. Por eso, cuando tú eres salvo por gracia, no te puedes gloriar de la salvación. No te puedes gloriar de que te la ganaste, de que la alcanzaste. No te puedes gloriar que hiciste un sacrificio, que hiciste algo. No te puedes gloriar de las obras que tú haces.
¿Por qué? Porque las buenas obras que hacemos es porque tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Amén. Por eso es no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Es decir, que el que es salvo también es natural que ande en buenas obras. Sí, yo como pastor no tengo que andar con varios policías dentro de la iglesia chequeándome quién hace buenas obras. Infórmenme quién está haciendo buenas obras. Pastor, hicieron buenas obras. Esa gente hay que darle un galardón. Yo, no, ¿por qué? Ellos están manifestando la naturaleza que lo gobierna. No hay que darle gloria. Al contrario, si me voy a gloriar, tengo que mirar al cielo y decirle, gracias Señor por Jesucristo, porque me hiciste un nuevo hombre, me hiciste una nueva criatura, y lo que yo estoy haciendo es lo que tú siempre sabes hacer buenas obras. Aún en la creación se manifiesta que Dios es un Dios que hace buenas obras, porque todo lo que hizo, cuando lo hizo, y miró que era bueno. Pero ¿para quién era bueno? Para poder poner al hombre en el Edén. Entonces, ¿qué sucede? Entonces vemos ahí el alcance de la salvación. En Lucas 19 dice, habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomodoro para verle, porque había de pasar por allí. Hay algo que yo me he dado cuenta al estudiar las escrituras, que todo lo que está en las escrituras por algo está. Yo creo que a la Biblia no le sobra ni una jota ni una tilde. Todo lo que tiene la escritura tiene un significado. Si ustedes se dan cuenta, esa historia de Jesús con Zaqueo es Jesús, que es Dios, volviendo al Edén. Me voy a explicar. Cuando Adán peca, lo que se manifiesta es la presencia de Dios para juicio. Y Dios establece un juicio de maldición sobre todo lo que él había creado por causa del pecado. Entonces, esa manifestación de Dios en el Edén fue para juicio, para establecer juicio. Y en Génesis 3:15 Dios dice que estableció enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y establece de que la simiente de la mujer le iba a herir en la cabeza a la serpiente a la simiente de la serpiente, y la simiente de la serpiente le iba a herir en el calcañán. Está hablando de Jesús en la cruz. Por eso el monte donde Jesús fue crucificado se llama el monte de la caravela. ¿Por qué? Porque ahí en ese monte él estaba hiriendo a Satanás en la cabeza. ¿Por qué en la cabeza? Porque lo que Satanás quiere de ti es tu mente. Si tiene tu mente, tiene tu cuerpo. Si tiene tu mente, tiene tu corazón. Si tiene tu mente, tiene tu alma, tiene todo. Y la salvación, el alcance de la salvación tiene que ver con liberar nuestro entendimiento. Salir de las tinieblas para ver, ¿para qué? Para ver la luz. Para poder entender el evangelio. Para poder entender su palabra. ¿Por qué? Porque lo que hace que no entendamos su palabra es porque nacimos en tinieblas. Hubo un apagón espiritual. Hubo una muerte espiritual y nos desconectamos con Dios. Entonces desde ahí el hombre intenta establecer cómo acercarse a Dios. Y se inventa la religión. Religión es religio. Es quererse volver a ligar a Dios. Y por eso salen diferentes religiones. Y vemos todas las religiones tratando o estableciendo cómo me puedo acercar a Dios. Ahora bien, pero la Sagrada Escritura dice tajantemente de que yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie es cero y cero no es un número. No hay manera de que alguien alcance la salvación por medio de una religión. De la única manera es por medio a la fe en Jesucristo. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Entonces, eso es el evangelio. Y eso no es religión. Entonces nosotros vemos entonces que como Dios se manifestó para juicio, cuando Jesús entra a Jericó,
entra a la presencia de Dios, pero no es para juicio, sino para salvación. Ahí vemos entonces Jesús entrando en gracia para traer salvación. Entonces nosotros vemos que cuando Adán peca, ¿dónde se esconde? Detrás de un árbol. Ahora bien, ¿dónde fue Zaqueo para ver a Jesús? ¿A dónde? A un árbol. Entonces, estamos viendo, entonces vemos lo que sucedió en el Edén, que el hombre se esconde en el árbol, pero ahora se manifiesta una gracia de Dios disponible para el hombre, donde el hombre no tiene que esconderse. Ya él quería ¿qué? Verlo. ¿Cuántos están aquí? Amén. El hombre que no quería ser visto por Dios, cuando se manifiesta la gracia de Dios, ya no se anda escondiendo, se pone donde pueda verlo. ¿Para qué? Para traer salvación. Ahora bien, hay algo que Zaqueo estableció, que si nosotros como creyentes, como hijos de Dios, entendemos esto, nuestra vida va a cambiar. Créamelo, créamelo. ¿Qué es lo que se llama la ley del enfoque? ¿Qué es la ley del enfoque? Que tú te enfoques en lo que tú quieres. Y todos nosotros lo hemos establecido. Cuando queremos conquistar a alguien, ¿en qué nos enfocamos? En esa persona. Y toda nuestra energía es para esa persona. Cuando queremos comprar una casa nueva, ¿en qué nos enfocamos? En arreglar el crédito, en que los taxes estén bien, en buscar buenos préstamos. Y estamos enfocados en eso. Es más, cuando alguien esté en eso, no le hable de otra cosa que no sea eso. Porque está enfocado en eso. Entonces, la ley del enfoque es enfocarte en lo que tú quieres lograr en Dios. El asunto que nosotros no entendemos la ley del enfoque. A veces, yo quiero que los demás se santifiquen. Ese no es tu trabajo, porque es el trabajo del Espíritu de Dios. Venga, tu trabajo es enfocarte, santificarte tú. ¿Cómo estás aquí? Amén. A veces queremos que el otro sea verdadero. Eso no es tu trabajo. El trabajo es que tú seas verdadero. Me enfoco en que cambie. No, ese no es tu trabajo, el que los otros cambien. El trabajo es que tú cambies. Lo que pasa es que no estamos tan enfocados en otro que no nos enfocamos en nosotros mismos. Y somos tan capaces, como dice la Biblia, que somos capaces de ver la viga en el ojo ajeno, pero no somos capaces de verlo en el espejo y ver el tamaño tronco que nosotros tenemos en nuestra vista. Porque estamos enfocados tan en los demás que no nos enfocamos en nosotros mismos. Y por eso no crecemos. Por eso no quedamos enanos espirituales. Por eso sabemos solamente el lado del evangelio. Hay gente que tú hablaste con ellos hace 5 años y tú escuchas su narrativa de lo que ellos entienden por el evangelio y hoy es la misma narrativa. ¿Por qué? Porque no crecen. Son enanos espirituales. Y no solamente que son enanos espirituales, que son niños espirituales. El problema es que hay que trabajarlo como niños espirituales. Porque no crecen. ¿Por qué? Porque están enfocados en otro. Queridos hermanos, ¿cuántos quieren crecer en tema espiritual? Aquí. Amén. Hay una receta. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Yo sé que hay nuevos creyentes y tienen que saber esto. No se enfoquen en los demás ni en el pastor. Enfóquense en Jesucristo, que es que da salvación. Amén. A Dios que me libre de fallarle, pero yo soy humano que puede fallarle. A Dios que me libre. El que yo estoy seguro que nunca le va a fallar es Dios. Amén. Ténganlo por seguro eso. Así es. Enfóquense en él. Su trabajo es orar por su pastor. Pastor, en su oración usted lleva a su pastor. Señor, guarda a mi pastor, cúbrelo, guárdalo. ¿Por qué? Porque la iglesia debe también orar por su pastor y cubrir a su pastor en oración, así como el pastor cubre al pueblo en oración. Y así Dios le puede iluminar o revelar algo, que una tentación que viene del pastor, cualquier cosa. Y usted viene a su pastor, y le dice lo que el Señor le mostró. Dios lo puede hacer. Bien, entonces, ¿qué sucede? Nosotros vemos el alcance de la salvación. Entonces, ¿qué sucede? El Salmo 27:1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Es decir, que cuando yo soy salvo, también la salvación es luz. La salvación me saca de las tinieblas. Yo comienzo a ver. Jesús dijo: el que cree en mí nunca más andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque Él es luz.
Entonces, cuando yo soy salvo, yo comienzo a tener luz. Tener luz es tener entendimiento. Entendimiento de la palabra de Dios, entendimiento del lenguaje de Dios, entendimiento de cuando Dios me habla, entendimiento cuando las cosas no son de Dios, entendimiento que lo que Dios está haciendo. Yo cuando tengo luz paso de ser de un hombre natural a un hombre espiritual. ¿Por qué es necesario pasar de un hombre natural a un hombre espiritual? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque las cosas del espíritu se perciben espiritualmente. Dios para hablarte no tiene que abrir la boca. El silencio de Dios, Dios te está hablando. Dios te habla a través de su palabra. Dios te puede hablar a través de diferentes maneras. De cerrarte una puerta para que tú no pases, de abrirte una puerta, de alejarte de una persona, de acercarte a una persona. Y Dios te está hablando. Ahora, ¿cómo tú entiendes que Dios te está hablando? Solamente por el Espíritu de Dios. Pero para tú poder saber cuando Dios te está hablando, tú necesitas la luz del Espíritu. Y eso lo hace el Espíritu de Dios. Entonces, la salvación es luz, pero también es fortaleza. Y también dice, ¿a quién temeré? ¿Por qué es importante cuando tú eres salvo? Tú no temes a nada. Lo más difícil de este mundo es la muerte, podemos decirlo. Pero los que están en Cristo Jesús no ven muerte. Pasan de muerte a vida. Es decir, que nosotros no veremos muerte. Es decir, Pablo decía que no sabe qué es mejor, si estar en el cuerpo o partir con el Señor. Porque las cosas que Dios tiene para aquellos que han obtenido la salvación, dice Pablo que cosas que ojo no vio ni oído escuchó son lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Es decir que no debemos temer a los procesos, no debemos temer a lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera todo el temor. Si hay algo característico en todos nosotros desde que nacimos es que estamos llenos de temores. Todos estamos llenos de temores. ¿Qué va a ser de mí si me enfermo? ¿Qué va a ser de mí con mis hijos? ¿Qué va a ser de mí cuando mis hijos crezcan? ¿Qué va a ser de mí si me botan del trabajo? Déjame decirte que si tú estás en la mano de Dios, estás seguro. Amén. Que tú dependes única y exclusivamente de Dios. Y Jesús dice que nosotros estamos en la mano de Dios y nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Así que estamos seguros. Entonces, el yo saber eso me da seguridad. Me da seguridad. Y me echa fuera el temor, ese temor que tenemos. Dios tiene cuidado de sus hijos y somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, que la salvación eche fuera el temor, pero también da fortaleza. Dice, el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Es decir, que el Espíritu de Dios viene a darte fortaleza para los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fuerte. Sí, y todos tenemos aquí momentos difíciles. ¿Quién puede decir que no tiene momentos difíciles? Pero Dios nos da la fortaleza en medio del proceso y en medio del momento difícil. Y nos da esa fortaleza espiritual. Entonces, dice así también en el 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Entonces vemos entonces la manifestación de la gracia de Dios. Y la manifestación de la gracia de Dios es de esta manera. Cuando usted recibió la predicación por primera vez, antes de Dios ponerle un predicador en su camino, ya la gracia de Dios estaba acercándose a usted. La gracia de Dios es tan buena. ¿Pueden apagar? Sí. Que la gracia de Dios, no, el aire. Sí. La gracia de Dios es tan buena que trabaja en ti y te pone el querer como el hacer para hacerte entender que tú necesitas un Salvador. Y cuando alguien llega a traerte la palabra es porque ya el Espíritu de Dios ha trabajado en ti y te pone esa necesidad. Muchos de ustedes creen que están aquí porque ustedes se levantaron. Claro que se levantaron. Ustedes están aquí porque el Espíritu de Dios los trae aquí. Porque quien añade las almas que han de ser salvas a la iglesia es el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, el hecho de estar aquí es una obra que el Espíritu de Dios lo está acercando cada día más a Dios para aprender de su palabra. Amén. Hay gente que nunca va a venir a una iglesia porque ellos han cerrado su corazón a Dios. Y no es que la gracia no está disponible para ellos, es que ellos han cerrado su corazón a Dios. Pero Dios sigue trabajando y sabe trabajar con cada quien. Nuestro trabajo es darle la palabra y orar para que el Espíritu de Dios haga la obra en ellos. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo como iglesia no es convencer a la gente, que convence a la gente al Espíritu de Dios. Lo que yo tengo que darle es la palabra de verdad.
Y el Espíritu de Dios trabaja sobre la palabra de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos acercarnos a Jesús reconociendo que necesitamos un Salvador. Y eso fue lo que identificó Zaqueo. Ahora bien, Jesús le dice, desciende. Una de las cosas que nosotros debemos aprender es a descender. Porque nosotros también somos orgullosos. Somos orgullosos de nuestros logros. Somos orgullosos de nuestros títulos. Somos orgullosos de lo que hemos alcanzado. Y en esto hay algo que es fundamental. Que en esto el único que es grande es Dios. Amén. Aquí no hay nadie grande. Por más que hagamos, el único grande es Él. Y todo lo que hagamos tenemos que hacer para la gloria de Él. Y eso también tiene que ver con la ley del enfoque. Cuando tú entiendes eso, lo que tú haces, lo haces para que Cristo sea exaltado. Amén. Tú no tienes necesidad de que te elogien. Tú no tienes necesidad de que te exalte. Porque el único aquí que tiene que ser exaltado es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Entonces eso tiene que ver. Nosotros por naturaleza queremos reconocimiento. Y toda la vida nos han dado reconocimiento por los logros. Pero aquí al único que merece gloria, honra y alabanza es Jesucristo. Denle un aplauso a Cristo. Cristo ha sido bueno, señores. Amén. Entonces, la humildad es el antónimo del orgullo. Y la humildad tiene que reconocer, y ser humilde no es andar mal vestido. Ay, qué humilde, porque eso no es humildad. Eso es miseria. Eso no es humildad. Humildad es reconocer que yo necesito a Dios. Eso es humildad. Que sin Dios yo no soy absolutamente nada. Eso es humildad. Y Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contristo y humillado, no desprecia tú, oh Dios. Dios nunca va a despreciar a alguien que se acerca a Él con un corazón contristo, reconociendo, diciendo, Señor, yo te necesito. Yo reconozco que yo te necesito. No hay manera de que Dios te rechace. Él nunca rechaza eso. Entonces, ¿qué sucede? Vea cómo ve Isaías la salvación. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropa de salvación. El que es salvo anda gozoso, anda alegre. Yo no entiendo cómo mucha gente me hablan de salvación y siempre tienen su vida como un que se comieron un limón agrio. El que es salvo anda gozoso. Pero eso no es algo que tú lo produces. El gozo es el Espíritu de Dios en ti. ¿Por qué? Porque el gozo es un fruto del Espíritu, es el parte del fruto del Espíritu. Es decir, que yo debo andar gozoso, puedo ser capaz de ver y sonreírle a la gente y darle un buenos días, un Dios te bendiga. Ver a mi vecino, Dios te bendiga. Ver a la gente ver estar yo gozoso y traerle gozo a otro. ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu. Y eso pasó con Zaqueo. Dice que descendió gozoso. Entonces vemos ahí, entonces que se manifiesta el fruto del Espíritu en alguien que ha recibido la salvación. Entonces, ¿qué pasa? Jesús le dice que quería ir a la casa de Zaqueo. Ahora bien, el alcance de la salvación, y exactamente le voy a definir la salvación en un lenguaje simple y sencillo que no se van a olvidar. La salvación es Cristo viviendo su vida a través de ti. Amén. Eso es la salvación. Así es. Que Cristo viene a morar en nosotros por medio de su Espíritu. Y ahora nos hace casa de Él. ¿Por qué? Porque la iglesia no es esto, lo físico. La iglesia somos nosotros. Si no vamos al parque, la iglesia se fue al parque. Si no vamos al buffet, la iglesia se fue al buffet. La iglesia no es 4 paredes. El asunto que a nosotros nos enseñaron que la iglesia es algo que tiene una campana y que es grande, y eso es iglesia. No, la iglesia en el nuevo pacto es la gente. Amén. Y nosotros somos la iglesia. Pero no me crean a mí. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano humana. Dios llegó a este lugar
cuando el primer nacido de nuevo entró por esa puerta. Y Dios hoy se va de este lugar cuando el nacido de nuevo, el último nacido de nuevo, salga por esa puerta. Dios se fue. ¿O qué usted cree? ¿Que Dios se queda aquí jugando baraja hasta que ustedes vengan el miércoles? No. Dios llegó cuando llegó el primer nacido de nuevo y se va cuando se fue el primer nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos la casa de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Después de ser casa de Dios, ¿por qué? Ojo, y tengo que repetirlo. Déjeme explicarle algo. El ser humano aprende, no es porque es muy inteligente, aprende cuando se le repiten las cosas. Por eso la Biblia es repetitiva. Por eso en la Biblia hay un libro de la memoria que relata toda la memoria de lo que Dios ha hecho en los diferentes, o sea, relata la memoria. ¿Por qué? Porque lo que el hombre, por causa de la que ya tiene deficiencia, es que se le olvidan las cosas. Y cuando aprende, cuando se le repiten las cosas. Ese es el diseño del ser humano. Y por eso hay que repetirle lo mismo constantemente, para que aprendan. ¿Estamos claros? Amén. Bien. Amén. Cristo, después que muere y resucita, es hecho espíritu vivificante. Es un espíritu que da vida. Cuando tú naces de nuevo, el que viene a ti, a tu espíritu, es el espíritu del Cristo glorificado. Pastor, entonces hay dos espíritus. No. Una cosa es Jesús de Nazaret en la encarnación, que es Dios, que tenía el Espíritu de Dios por dentro, pero ya después de la resurrección, es exaltado, es hecho Señor y Cristo, y es glorificado, hecho Señor y Cristo, y el que tiene el poder más, el cargo más grande en el mundo cósmico, que solamente en Él hay salvación, que Él es el único Señor, que solamente Él es la vida, fuera de Él no hay nada. Por eso es hecho Señor y Cristo, pero al mismo tiempo es glorificado, es lleno de gloria. Cuando tú naciste de nuevo, el espíritu que tú recibes es el espíritu del Cristo glorificado. ¿Qué es eso? Lleno de gloria. ¿Qué implica eso? Que por dentro de ti está toda la gloria de Dios. ¿Qué implica eso? Que el día que vayamos de cuando Dios seamos arrebatados, el cuerpo va a ser glorificado porque ya tenemos lleno de gloria. Entonces, ¿qué sucede? Ahora tenemos la gloria de Dios por dentro. La gloria que se manifestaba en el antiguo pacto cuando hacían un sacrificio, ya no se manifiesta ya no viene desde arriba. La gloria se manifiesta ahora desde dentro de lo que son iglesias. Cuando tú adoras, se manifiesta la gloria. Cuando tú hablas la verdad, se manifiesta la gloria, porque tú tienes la gloria de Dios por medio de Cristo dentro de ti. Bendito sea el nombre de Cristo. Esto es tan grande que si usted nació de nuevo hijo de Dios, cuando usted va a la casa de un inconverso, a la casa de ese inconverso llegó la gloria de Dios porque llegaste tú. Amén. ¿Cuántos sabían eso? Que tú le das la palabra verdadera y el Espíritu de Dios lo puede convencer de pecado. Llegó la verdad de Dios a esa casa. Llegó la luz de Dios a esa casa. Llegó la santidad de Dios a esa casa. ¿Por qué? Porque anda dentro de ti. ¿Qué implica eso? Que Dios no solamente quiere habitar en mi espíritu, sino quiere habitar en todo mi ser. Dios quiere que haya un incremento de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. En mi corazón, en mi alma, en mi mentalidad, en mi voluntad, en todo mi ser tiene que haber un incremento de la vida de Él. ¿Qué implica eso? Que si hay un incremento en la vida de Él, mi mente debe ser transformada por el Espíritu de Dios. ¿Qué implica eso? Que mi corazón debe ser sanado de las heridas del pasado por el Espíritu de Dios. ¿Qué implica eso? Que mi voluntad debe ser para Él. ¿Cuántos están aquí? Amén. Porque debe haber un incremento de la vida de Él. Y eso es lo que llamamos que Dios quiere que se recupere la imagen de Cristo. Y ese es el propósito eterno, que la imagen del Hijo esté en nosotros, en términos espirituales. Y para eso hay un incremento de la vida de Él. El asunto es que yo necesito querer que eso suceda. Activar eso en mí. Ya está disponible. Y hay que pasar de lo posicional a lo experimental. Experimentar todo lo que Cristo conquistó. Es risible que hay cristianos que saben más lo que hace el diablo
que lo que hizo Cristo en la cruz. Está duro ahí. La gran mayoría de gente no entiende el Evangelio ni la Biblia porque no sabe qué sucedió en la cruz. La gran mayoría de gente cree que eso fue algo físico. Fue algo físico. Pero la muerte de Cristo en la cruz tiene una trascendencia espiritual. Dice Pablo que condenó la muerte y sacó a la luz la vida. La vida que estaba oculta salió después de la muerte. Entonces yo debo aprender qué Cristo conquistó en la cruz a mi favor y activar eso que Él conquistó a mi favor. Porque fue a mi favor, fue a tu favor que Él lo hizo. ¿Qué tú tienes en la vida de Cristo? Y la Biblia define la abundante vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Lo que pasa es que desde que escuchamos abundancia, inmediatamente pensamos en cosas materiales. Abundancia de casa, abundancia de carro. No, está hablando de cosas espirituales. Hay cosas que el Espíritu de Dios puede hacer en nosotros que nosotros ni nos imaginamos. Pablo dice que el Espíritu de Dios hace cosas extraordinarias dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Entonces yo debo hacerme un perito arquitecto de lo que Dios ha hecho, de lo que sucedió en la cruz a mi favor. ¿Para qué? Para activar eso, para caminar en eso. Amén. Amén. Dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar a un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo te he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Los que murmuraron de lo que sucedió allí fueron los religiosos. La religión te enseña a tener orgullo de santidad, de creerte que tú eres más santo que el otro por lo que tú haces. Te enseña muchas cosas con relación a la santidad, que muchas veces está muy divorciado de lo que verdaderamente es la santidad. Lo que se santifica es el espíritu. Y cuando el espíritu es santificado, se santifica el alma. Y cuando el alma es santificada, se santifica el cuerpo. El asunto que la religión nos enseña es santificar el cuerpo primero. Tú no puedes santificar el cuerpo si tu espíritu no es santificado. Y estar bien vestido, gloria a Dios, es bueno, no es malo. Eso no es malo. Ahora, pero eso no significa que el hecho que tú estés bien vestido haya sido santificado. Porque si es por eso, los musulmanes son los más santos del mundo. Entonces tiene que ser santificado el espíritu. Y el espíritu se santifica en la verdad. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. O sea, es la verdad del evangelio. Cuando tú la aprendas, te va siendo santificado. Ahora bien, ellos murmuraron. Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abobina su alma: los ojos activos, la lengua mentirosa, la mano derramadora de sangre inocente, el corazón que maquina pensamiento inicuo, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre los hermanos. Hay algo que se llama la maldición de la murmuración. Hay algo, en la Biblia hay diferentes maldiciones. Y una maldición es por causa de la murmuración. Esta palabra que se utiliza para la maldición por la murmuración se llama ayom. Y esta murmuración afecta el entendimiento. Cuando usted es una persona que le gusta la murmuración, sin usted darse cuenta, lo que más le afecta a usted es el entendimiento. No entiende. Le hablan, le explican y le dicen y no entiende. ¿Por qué? Porque usted está bajo la maldición de ayom. La maldición por la murmuración. Hay algo que todos los que están aquí tienen que saber, y debo ser responsable al decirlo. Cuando usted murmura de la iglesia, del pastor, de los líderes, de los hermanos, usted no está murmurando contra ellos, usted está murmurando de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Es de Él. ¿Por qué? Porque Él me compró a mí. Y Él tiene derecho legal sobre mí, sobre todo aquello que Él compró.
Y hay algo que se llama los espíritus que atacan la iglesia desde adentro. Hay espíritus que atacan la iglesia desde afuera y hay espíritus que atacan la iglesia desde adentro. Si nos vamos a Apocalipsis, una de las iglesias, Jesús, el que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y es amor. Ese mismo le dice a Juan, escribe esto. Y esa inspiración fue un dictado que Jesús le dijo, escribe esto. No me escribas lo que tú estás interpretando, escribe lo que yo te voy a decir. Esto es lo que tú vas a decir. Le dice a una mujer, dile a esa mujer que se cree profetiza, que si no se arrepiente, la voy a enfermar y le voy a matar a sus hijos. ¿En qué mente concibe que el Dios que es amor habla de enfermar y matar? No lo concibe, pero fue él que lo dijo. Pero ¿por qué Jesús es tan tajante con eso? ¿Por qué? Porque cuando tú atacas a la iglesia, está atacando a Jesús. Está atacando su obra. No la obra de un pastor, la obra de él. ¿Por qué? Porque la obra es de él, de un Dios perfecto en hombres imperfectos. Y puede ser que un pastor o yo mismo tenga más defectos que ustedes. Pero quizás lo único que yo tengo de Dios es el llamado. Y Dios va a respaldar eso. Y esa gracia, exactamente. Y Él lo va a respaldar. Porque al final yo tendría que darle cuenta a Él. Entonces, ¿qué vemos? Que eso me trae maldición a mi vida en términos espirituales. La murmuración. Entonces, ¿qué sucede? Dice también en número 12, Aarón y María murmuraron de Moisés porque tomó mujer cusita que estaba establecido en la ley que no podía hacerlo. Y María fue, porque la que inició con el chisme fue María. Y fue donde Aarón le dijo, oye, pero Moisés tomó mujer cusita. ¿Qué es lo que él se cree? Y Dios bajó, le dijo, ven acá. Y le dio un buen dominicano una pele lengua. Y luego le dice a María que orara 7 días con lepra. Y que el pueblo se iba a atrasar por esos 7 días. El que ande en murmuración toda su vida en términos espiritual, usted va a verlo atrasado. Porque bajo la maldición de Aión, la maldición por la murmuración. Porque tú estás murmurando de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros en la salvación, que hemos sido con todas bendiciones en lugares celestiales, somos bendecidos, pero debemos dejar la práctica de la murmuración. Si usted tiene algo en contra de algo, dígaselo de frente. Porque si usted se lo dice después detrás, usted es un hipócrita. Eso es hipocresía, dígaselo de frente. Lo que usted sienta de cualquier gente, de frente dígaselo. Cuando usted murmura es hipocresía. Y el que se presta para escuchar murmuración, prepárate que también te van a murmurar. El que es murmurador tiene un aspecto que él ve en nosotros todo lo que él es. Él se ve en el espejo de otro. Porque el que tiene murmuración, cuando es falso, identifica a quién es falso. ¿Pero por qué tú lo identificas? Porque tú eres falso. El que es mentiroso identifica el que es mentiroso. ¿Por qué? Porque tú eres mentiroso, porque tú te ves en el espejo del otro. Entonces, de eso tiene ese aspecto de la murmuración. Es decir, que nosotros ahora en adelante debemos decirle en oración, como dice Romanos 6:13, que ya no presentemos nuestro cuerpo como instrumento de iniquidad, sino que presentemos nuestro cuerpo como instrumento de justicia. ¿Qué es eso? Que cuando tú ores, si te gusta la murmuración, orando, date por la lengua. Señor, te presento mi lengua, te pido perdón por ella. Y date, te pido perdón por mi lengua, te pido perdón por mi boca, Señor. Quítame la murmuración. Amén. Para salir de esta maldición de Aión. ¿Para qué? Para poder entender la palabra de Dios. Porque es una lepra espiritual que no entiende la palabra de Dios. Y le explica y no entiende. ¿Por qué? Porque está bajo Aión. ¿Cuánto quieres renunciar a Aión? Yo puedo renunciar a Aión. Yo renuncio a murmuración. Y pido perdón por la murmuración, Señor. Entonces, hay otra cosa que introduce Zaqueo, que es el señorío de Cristo. Zaqueo llamó a Jesús Señor. 1 Corintios 12:13 dice, por tanto, hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatemas a Jesús,
nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, que en Zaqueo ya el Espíritu Santo estaba trabajando. A él llamarlo Señor, ya el Espíritu Santo estaba trabajando. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es el título, es un título, Señor. Entonces también la salvación, ahí introduce la salvación al señorío de Cristo. No solamente que Él es mi Salvador, sino que también Él es mi Señor. Que Él tiene derecho sobre mí, que tiene señorío sobre mí. Que lo que yo hago no puedo hacer, que lo que yo vaya a hacer, Él tiene que aprobarlo. Eso es señorío. Entonces, eso es el señorío de Cristo. Ahora bien, el verdadero arrepentimiento que tuvo Zaqueo, ¿qué dice? Que devolvió lo que había robado. ¿Por qué? Porque cuando hay un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento verdadero, no remordimiento, hay un cambio. Tú comienzas a cambiar, tú comienzas a cambiar. Y Zaqueo sabía que había ofendido a la gente, cobrándole impuestos de más. Y como él sabía eso, y que se había hecho rico con lo que le había robado a la gente, quiso devolverlo. Eso es verdadero arrepentimiento. Que cuando usted arrepiente, toda tu vida comienza a cambiar. No de la noche a la mañana, claro que no, paulatinamente. Comienza a cambiar, comienza a cambiar. Él restituyó a lo que había ofendido. ¿Qué implica, o sea? Que si yo me arrepentí y tengo salvación, muchas cosas en mi vida tienen que comenzar a cambiar. En todos nosotros, porque no solamente en mí. Yo le digo a mi esposa, tenme paciencia que Dios todavía está trabajando conmigo. Y quizás está trabajando más lento que con ustedes, pero está trabajando. Tengo esperanza, porque mientras tenga vida, Él va a seguir trabajando conmigo. Y con cada uno de nosotros. Lo único que cada uno de nosotros necesitamos es ponernos en las manos de Él. Es lo único. Es lo único, poner en las manos de Él para que Él haga el resto. El que ha alcanzado la salvación, hay un fruto. Y el que ha alcanzado la salvación, está el amor de Él, de Dios, y el amor por sus hermanos. La palabra del Señor está bendecida. Se pueden poner de pie. Bendito sea su nombre.